Segundo bloque en Bravo News. Muy linda la presentación que se ha armado justo con un Playmobil. Hablábamos de un juguete de infancia. Justo. Es el Playmobil. Y tenemos nuestro primer invitado de esta sección en la cual nosotros queremos traer a la gente que está haciendo sus primeros años dentro de la militancia política, que creen en la política como una herramienta de transformación, y hemos convocado a representantes de distintos partidos a que nos cuenten un poco, bueno, qué es lo que piensa, cómo empezaron en esto, y es el momento del primer invitado, Lore. El primer invitado, y le damos la bienvenida a Santiago Caínzos. Gracias por estar aquí. Además, él es integrante militante de la coalición cívica, así que vamos a hablar un poquito de política. Santi, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, primera pregunta, ya arrancamos para romper el hielo. ¿Cómo empieza en vos la militancia política? ¿Cuándo? ¿En qué momento de tu vida? Creo que fue con mi familia. Ajá. En mi familia siempre se habló de política. En la sobremesa familiar fue el tema por excelencia. Medio como que si uno no hablaba de política, estaba fuera del tema, ¿no? Fuera de la conversación. Y ahí es cuando empecé a leer el diario, ahí es cuando empecé a involucrarme en política. ¿Diario papel? ¿Diario papel? No, diario digital, ya. diario digital. ¿Cuántos años tenés? Claro, yo tengo 19 años. No, 19, Yo te estoy imposible. hablando de hace 5, 6 años, ¿no? Claro. Y realmente encontré en la política mi vocación. A mí me pasó eso. Cuanto más empecé a investigar y cuanto más me empecé a informar, me di cuenta que era lo mío. Tus padres decís que tienen interés por la política. ¿Alguno de ellos trabaja en la política, trabaja vinculado a la política o tienen tareas profesionales distintas? No, ninguno de ellos. Mirá. Igual es más mi padre que mi madre. Mi madre está interesada en política, opina. En especial cuando yo me involucré, ella se empezó a involucrar más, empezó a leer el diario, para hablar conmigo, para tener un tema de conversación y para luego de la Compartir mesa, también, claro, ¿por para qué no? compartir, para luego de la cena hablar de algo, en especial porque yo también ahora soy el que trae mucho de política a la mesa familiar. Claro, ¿no? decía Santiago recién, hace 5 o 6 años, ¿no? Y estamos pensando en el inicio del colegio secundario, de alguna manera. En ese caso, digo, vos empezaste a encontrar también algunas herramientas que el colegio te dio o el centro de estudiantes. ¿Cómo fue eso de la política que vos traías de tu casa volcada al colegio? Bueno, a mí me pasó que yo fui a un colegio secundario que tenía una orientación que era humanidades, ¿no? Y en humanidades todos los días traían Página 12, La Nación y Clarín. Estaban los chicos leyendo en el recreo. Mirá. Qué bueno. El diario. Y los debates políticos se van en los recreos, porque tal vez nosotros en clase, por ejemplo, teníamos una materia llamada Dilemas Sociales Contemporáneos. Y en clase veíamos a Foucault y después salíamos de clase y nos poníamos a debatir sobre lo que acabábamos de ver en clase. ¿Qué diría Qué bueno, Foucault? ¿qué diría Exactamente, Foucault de, claro, de exactamente. tal o Y la cual verdad noticia? que fue una experiencia completamente transformadora para mí. ¿Te puedo preguntar qué colegio era? Sí, Ort. La Hort. Hort. Ok. Ah, qué bien. Esto entonces, hay, por supuesto, está en casa, en la familia, pero también en la escuela. No sé si la Hort en este momento tiene un centro de estudiantes. Tiene, Tu fui candidato, de Ahí va. hecho. Bien. Perdí las elecciones. Presidente. No, perdí las elecciones. Era vicepresidente por el 2019. Bien. Pero bueno, sí, es una linda forma también de involucrarse. En el centro de estudiantes mismo se hacen debates todas las semanas. Y eso también es una forma de acercarse a la política y de que los jóvenes empiecen a acercarse a la realidad política argentina. Tengo una curiosidad sobre el tema del funcionamiento dentro de la escuela. Digo, ¿cómo era para ustedes el ejercicio de la política, el centro de estudiantes, los debates en los recreos y las autoridades de la escuela? Digo, los directores, los profesores. Digo, ¿cómo era ese ida y vuelta? Porque en algunos casos no ha sido tan fácil y hubo tiempos en los que no era tan sencillo poder ir y venir con las autoridades de un colegio hablando de política. Bueno, hoy es todo lo contrario. De hecho, las autoridades y los profesores nos incentivaban a debatir. Porque yo, por lo menos, la concepción de educación que tengo y la concepción de educación que tiene Hort y que, desde mi punto de vista, debería tener toda la sociedad argentina, es una educación. Uno está educando ciudadanos. El educar educa ciudadanos, ¿no? Y al educar ciudadanos, uno sí o sí tiene que proveerle a esa persona herramientas para el debate, herramientas para que el día de mañana esa persona salga del secundario, lea el diario, vea la televisión, participe en un partido político e intente justamente influenciar el juego democrático. Claro. Y ahí, digamos, no sé cómo, ¿en qué momento se acerca a tu vida el partido en el que hoy estás? Digo, en ese momento, por ahí la agrupación era, no sé qué nombre habrá tenido la agrupación, pero por ahí era una agrupación independiente dentro de la escuela. Sí, ni yo la recuerdo el nombre, sinceramente. ¿En qué momento y cómo te acercás a la coalición cívica? ¿Cómo me acerco a la coalición cívica? Bueno, a mí siempre me gustó la política.
me agarró el 2020, yo soy promo 2020. Oh, claro, Me egresado. agarró el 2020 y yo pienso en Agarró el 2001, ¿viste? No, bueno, Claro. está. No, No, pero la la pandemia, pandemia fue- para ellos es la bisagra es la pandemia, para muchos de nosotros es la crisis del La crisis, 2001. claro. Claro, Por supuesto. claro. No, la pandemia fue un momento muy difícil para Totalmente. nosotros los Claro. jóvenes y ahí es cuando empecé a buscar en redes, empecé a estar más en redes, empecé a ver en qué espacio podía militar y a partir de Instagram llegué al Instagram de Maxi Ferraro, Ajá. Maximiliano Sí. Ferraro, que Sí. es el presidente de nuestro partido a nivel nacional Sí. y además diputado nacional Claro. Por la ciudad de Buenos Aires. por la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y realmente lo que me pasó con Maxi es que fue la primera persona que lo empecé a seguir y estaba de acuerdo con todo lo que él decía. Ok. Cosa que nunca antes Bien. me había pasado, porque tal vez lo que nosotros podemos escuchar de los jóvenes hoy en día en cuanto a la política partidaria es, a mí me encantaría participar en política, solamente que no encuentro a nadie a que Que me me represente, no tengo ningún claro. espacio, ¿no? Y ahí es cuando yo escuchaba a Maxi Ferraro y a partir de Maxi Ferraro llegué al Instagram del que en ese momento era el presidente de nuestra juventud y lo empecé a seguir y me pasó exactamente lo mismo. Entonces yo dije, este es mi lugar. Es acá. Es por acá. Le escribí un privado al Instagram porque ni siquiera había un link para escribir, Claro. para inscribirse, nada. Y le escribí al privado ¿Te y contestó? ya, me contestó. ¿El, De ahí el cuando- el que era el presidente de la juventud o Maxi Ferraro mismo? No, el presidente, El presidente de la juventud, bien. Y ahí es cuando empecé a militar, fue en febrero del 2021. Mirá cómo se acuerda la fecha y todo. Sí, sí, casi el día que- Digo, cuando vos encontraste esas coincidencias, vos decías, pensaba en todo igual. ¿Cuáles fueron esos 3 o 4 temas centrales que a vos te definieron para decir, es por acá? Digo, ¿qué ideas centrales de la coalición cívica, en este caso, a vos te definieron para entrar al partido? Bueno, yo creo que la coalición cívica tiene una propuesta superadora ante cualquier otra fuerza política, que es la idea del contrato moral. ¿Qué nos dice Lilita? Que la historia argentina estuvo marcada por la violencia, tanto la violencia política, la violencia institucional, como la violencia económica, ¿no? Entonces lo que ella dice es que nosotros, y creo que es algo que tiene que hacer mi generación en específico, su generación también, por supuesto, pero mi generación, porque somos los que en un futuro vamos a tomar las riendas de Sin este duda. país, Claro. tenemos que reflexionar sobre estos actos de violencia política que tenemos y en cierto punto lo que dice Lilita es que tenemos que resurgir desde el interior, ¿no? Claro. ¿Cómo? Bueno, mediante la educación, mediante la introspección también, mediante el encontrarse con un otro que piensa diferente. Y creo que esos son los valores que nosotros promovemos y creo que es algo que ninguna otra fuerza política propone. ¿Y qué es lo que te pasa, por ejemplo, cuando ves las escenas de las que vimos ayer, ¿no? Porque vos estás hablando de un contrato moral y estamos en momentos donde hay una confrontación verbal muy grande, se habla muchísimo de la grieta, pero además estamos viendo situaciones, o sea, lo de ayer, un intento de golpe de Estado, gente entrando por la fuerza. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Y realmente es muy triste. En especial como joven nosotros somos herederos de toda una tradición justamente de violencia política, porque un golpe de Estado es violencia política en su máxima expresión. Y nosotros fuimos educados de otra manera, nosotros fuimos educados para la democracia. Si hay algo que mi generación no negocia, es la democracia. Y al ver esas imágenes, en especial con el pueblo brasilero, que es nuestro hermano en cierto claro, punto, claro. ¿no? Claro. Y realmente es muchísimo dolor, pero justamente lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer como jóvenes es tomar ese dolor, tomar esa angustia que tenemos como argentinos, como Latinoamérica y como ciudadanos del mundo y tenemos que reconvertirlas en fuerzas para salir a la calle, para militar, para hablar con la gente y para luchar por nuestros sueños. Vos decías algo sobre la generación, sobre la gente de tu edad y demás, como una definición de una generación completa, no negociamos la democracia. Y no puedo dejar de pensar en una línea que algunos jóvenes están teniendo en los últimos tiempos, encontrando en los libertarios una suerte de lugar diferente del ejercicio de la política. ¿Qué te genera a vos militando en un espacio que tiene ya una trayectoria, con gente que ha pasado por el Congreso como Elisa Carrió, que ha sido candidata presidencial y que tiene una línea completamente diferente a la de los libertarios, cuando escuchás a estos jóvenes plantear que las cosas van por otro lado? Bueno, si hay algo de lo que yo estoy orgulloso de mi partido político es que siempre estuve en contra de los populismos, tanto sean de derechas como de izquierdas. Y creo que claramente lo que viene a plantear Javier Milei es un populismo de derecha. Es un discurso simplista en donde para él el Estado no tiene que existir. Yo creo que los populismos, tanto de izquierda como de derecha, el kirchnerismo, por ejemplo, y en este caso los libertarios, plantean al Estado y al mercado como una oposición, ¿no? Y para mí el Estado y el mercado no son una oposición, son dos cosas constitutivas que nacen en el mismo momento. Además hay algo que es básico, que es, si vos no tenés un Estado de Derecho que garantice el derecho a la propiedad privada, no se puede hablar de mercado. Entonces,
es ilusorio que venga un hombre a plantearnos la inexistencia del Estado cuando teóricamente es imposible, cuando prácticamente es imposible. Pero claramente son estas utopías movilizadoras que tal vez pueden llamar a ciertos jóvenes. Lo que yo creo es que hoy la sociedad argentina está muy golpeada, en especial los jóvenes. Los jóvenes vivimos con una incertidumbre permanente. Nosotros no sabemos si nuestro trabajo va a ser reemplazado por máquinas. Sí. Claro. Digamos, estamos en ese punto. Si vamos a poder seguir viviendo en el planeta en el que vivimos. Esa es nuestra incertidumbre. Bueno, y creo que ante esta incertidumbre, las utopías irrisorias en muchos casos pueden atraer a los jóvenes. Lo que yo creo, y estoy orgulloso de esto, es que estoy militando en un espacio republicano, de centro, que siempre va a defender a la república y a la democracia. Bueno, y estamos viendo también ejemplos de beligerancia verbal y algunos que pasa a la física. Después te quiero preguntar por algo de esta violencia física, pero quedémonos en la verbal, sobre todo porque está siendo muy difícil que haya debate, ¿no? Hay un debate ordenado. ¿Qué es lo que pasa con gente de tu edad, ¿sí? Que cuando vos te encontrás con tus pares, bueno, ¿cuántos de tus amigos vos dirías hoy que militan políticamente? Y si militan en otros espacios, ¿qué maneras de relacionarte tenés con ellos? Igual que los grandes, así a las chicanas, ¿o hay otras formas? Bueno, yo tengo un muy amigo mío, se llama Francisco Escolar, Sí. que es un dirigente de las Juventudes Peronistas. Ajá. Yo no entiendo, lo entiendo por un lado justamente por esta historia de violencia política, económica e institucional que tuvo la República Argentina, pero no entiendo cuando mi abuela viene y me dice que no puede hablar con su amiga kirchnerista y que se peleó con su amiga por ser kirchnerista. Yo creo que es justamente el camino, es todo lo contrario. Ajá. Es intentar ver, por supuesto que tenemos nuestras diferencias ideológicas, ¿no? Sí, claro. Pero es intentar ver cuál es el punto en común que tenemos y construir a partir de eso, ¿no? Y creo que cuanto más apostemos a ese proyecto, tal vez, por supuesto siempre teniendo memoria sobre nuestro pasado, pero de todas maneras creo que si apostamos a este proyecto cada vez nos vamos a vincular más en las cosas que tenemos en común. Claro. Y así se construye un país, con solidaridad entre todas las personas que forman parte de ese Estado. Claro. En el 2001 vos no estabas ni siquiera en los planes. Yo nací en el todavía. 2003. Por eso, Claro. no estabas ni siquiera en los planes. Y hubo un momento en ese año, precisamente, en el que se hablaba del famoso que se vayan todos, ¿no? Había como una especie de descreimiento generalizado en la clase política, en lo que podían los políticos brindarnos o no. Y hay como una suerte de colorcito a esto de no les creemos a ninguno de los políticos que vienen a contarnos X o Y. Digo, ¿cómo crees que eso se puede transformar desde tu generación? ¿Cuál crees que es el camino? Si es este de, bueno, tengo amigos que militan en otros espacios y con ellos podemos charlar y tender puentes más allá de lo que los adultos digan. ¿Y cómo habría que hacer para empezar a transformar esta salida de las viejas generaciones y el ingreso de las nuevas a la política? Por un lado, yo entiendo que haya jóvenes que tal vez se resignen ante tanta incertidumbre. Eso lo entiendo. Por otro lado, creo que es falso este tal vez enunciado, esa creencia que tiene la población adulta de que los jóvenes no nos involucramos en política. Los jóvenes sí nos involucramos en política, no solo en política partidaria, sino que también los jóvenes han buscado otros canales para canalizar sus demandas, justamente como por ejemplo los movimientos sociales, el movimiento ambientalista, el movimiento feminista. Cuando dicen que los jóvenes están con redes sociales y ven TikTok. Netflix y Claro. TikTok y Nada solamente más. los jóvenes están cambiando el mundo. Hoy están cambiando Saliendo el a la mundo. calle. Entonces, pueden tal vez no creer en los gobernantes que tenemos en Argentina. Yo a esos jóvenes que realmente están involucrados en política, les gusta la política, pero descreen de los políticos, de la clase gobernante, yo les contestaría, no todos son así, hay gente que no es así, y hay un montón de gente en la calle. La sociedad argentina tan golpeada que ha sido completamente abusada durante el siglo XX, yo lo hago por ellos, yo lo hago por esa persona que sigue creyendo en este país. Santiago, ha sido muy enriquecedor toda esta Hermoso, conversación, de verdad. pero quiero hacerte un último pedido que es una especie de mensaje al futuro, si querés, ¿no? Sí. También, y este año se cumplen los 40 años de democracia, es el periodo más largo e ininterrumpido de democracia que tiene la Argentina, y me gustaría saber cómo te imaginás vos el futuro. ¿Cómo me imagino yo el futuro? Con un futuro donde quizás la gente de tu edad, vos seas protagonista. ¿Estás desesperanzado respecto de eso? ¿Lo ves difícil? Este tema de las máquinas nos van a reemplazar, va a ser muy difícil el mundo del trabajo. ¿O tenés una mirada distinta de la que tiene la generación más grande quizás, que ya sufrió otras pálidas? Todo lo contrario, yo creo que yo veo
claramente de acá a 10, 15 años en Argentina vamos a sufrir mucho. Yo no creo que haya una salida fácil, no creo que haya una salida a corto plazo, pero creo que de acá a 20 años, si damos los debates que tenemos que dar, si realmente resurgimos desde el interior, como dice Lilita Carrión en el contrato moral, y hablamos y coordinamos entre los diferentes jóvenes para pensar en el futuro de la Argentina, yo creo que este país tiene salida. Santiago, un placer enorme haberte conocido. Gracias por habernos acompañado y por abrir este ciclo que empezamos e inauguramos en el día de hoy. No, gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Dale, brevísima pausa, ya venimos. De noche sonando los coches, la mota encendida.